Vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente en la clase del día martes. Quiero darles alguna información, tal vez importante, pero quiero comentarles de que vamos a dividir el día de hoy esta clase en dos partes. En la primera voy a concluir el tema de la jurisdicción voluntaria y la sucesión hereditaria como procesos especiales. Y en los últimos minutos de la clase, pueden ser unos 15, 20 minutos, depende de lo que dure en concluir este tema, lo voy a dar para dar alguna información y además de eso para que ustedes me puedan hacer alguna pregunta si tienen alguna inquietud en relación al examen del próximo jueves. Inclusive temas que todavía que estuvieran en el tintero que ustedes quisieran aclarar. Entonces, esa va a ser la forma en que vamos a trabajar el día de hoy. Y el día martes, estuvimos hablando un poco sobre lo que era la jurisdicción voluntaria o los procesos especiales. Solo les quiero tratar de recordar, mis estimadas amigas y amigos, es que estos procesos tienen la característica de que no hay litis, no hay litigio, no hay contienda y por consiguiente se tramitan tal y como lo hemos mencionado por voluntariedad en algunos casos o por la ley de las partes, pero sin que exista litis entre ellas. Por ende, no aparecen partes, sino solicitantes. También les mencioné de que estos procesos que hoy estoy explicando, que se tramitan conforme al Código Procesal Civil y lógicamente ante un órgano jurisdiccional, también tiene la característica, la mayoría de ellos, de poderse tramitar por la vía notarial. Sobre esto voy a estar hablando casi al final de este tema. Y por ende, también les mencionaba de que no estoy involucrado mucho en explicar un procedimiento, porque lo más fácil va a ser al momento de que ustedes ya ejerzan la profesión, tramitar esto en su notaría y no tener que ir a un tribunal a hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, la ley se los permita. Las ideas que hoy estoy tratando y las estoy plasmando en la mente de ustedes es porque lo que quiero es que ustedes tengan un conocimiento de algunas instituciones importantes. Hemos hablado un poco de la incapacidad. Ya en algún momento ya expliqué en qué consiste la capacidad y yo les mencionaba a ustedes que cuando se habla de incapacidad, estamos hablando de aquella persona que teniendo la posibilidad de ser capaz por sí mismo, o sea, ejercer su capacidad de ejercicio, no lo puede hacer por alguna limitante que le impide poder razonar de una manera natural y humana, pues para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Por eso les decía en la clase pasada de que es factible declarar la incapacidad, por ejemplo, de una persona mentalmente enferma. También lo podemos hacer con personas que utilizan estupefacientes o drogas, inclusive con personas ciegas o sordomudas que no puedan darse a entender de una manera indubitable, de una manera clara, y por ende no puedan dar o explicar lo que ellos desean. Entonces, es necesario una declaratoria de incapacidad para designar a un representante legal, quien va a ejercer en nombre de su representado los derechos y obligaciones. Expliqué que no es necesario declarar la incapacidad de un menor de edad porque de por sí él es incapaz, sino la incapacidad se declara de todos aquellos mayores de edad que incurren en los supuestos que yo acabo de mencionar. Igualmente, hablamos un poco de la ausencia, figura importantísima de la ausencia. Muchos de ustedes en algún momento me han preguntado qué hay que hacer, por ejemplo, si hay que plantear una demanda y la persona no está fuera del país, perdón, está fuera del país. Y entonces yo en algún momento les he explicado de que el procedimiento podría intentarse notificarle la demanda fuera del país, podría intentarse, pero eso es un aspecto bastante complejo porque se desarrolla a través de un suplicatorio y ese suplicatorio pues hay que darle un trámite normal ante el juez, del juez a la corte, de la corte al Ministerio de Relaciones Exteriores, de este Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se va a notificar. Entonces existe una figura que permite notificar, emplazar y demandar y juzgar a una persona sin violar el principio del debido proceso, y eso es a través de la ausencia. Su declaratoria de ausencia lo que busca es nombrar un defensor judicial que es su representante para demandarlo a él o en todo caso si el derecho del ausente es de demandar para que éste demande.
Entonces, la ausencia o el defensor judicial viene a constituir el representante legal del ausente. Igual tuvimos y hablamos un poco sobre el nombramiento y la designación de los representantes de los menores e incapaces, y me puse un poco de énfasis al tema de los tutores protutores, igualmente en los guardadores. Recuérdense que la ausencia es el primer paso para declarar una muerte presunta, y en el caso de tramitar una muerte presunta, pues se designa un guardador, que es el que representa al presunto muerto y también administra sus bienes, y por ende también lo puede representar. Les decía yo que en relación a los menores o incapaces, pues quienes los representan son sus tutores o sus padres en ejercicio de la patria potestad. Una vez declarada la incapacidad, pues hay que designar un tutor si es que no tiene padres, y si no son los padres quienes ejercerán la representación. Y concluimos en la clase del día martes hablando un poco también del divorcio y la separación. Solo les recuerdo a ustedes que son cosas muy distintas, ¿verdad? Con el divorcio termina el matrimonio, con la separación se modifica el matrimonio, porque en la separación pues ya no hay unión de cuerpos, ya no hay convivencia, que es uno de los elementos importantes del matrimonio. Algún autor decía que del divorcio ya el matrimonio ya no se recupera, es una enfermedad letal, un cáncer, mientras que la separación pues es una enfermedad de la cual se puede recuperar, porque de la separación puede haber una reconciliación y regresar a la vida conyugal. Pero tanto divorcio como separación, hemos dicho en alguna oportunidad cuando hablamos de procesos de conocimiento, que se declaran a través de un proceso contencioso que antes era el ordinario y hoy es el oral, en virtud de la existencia de algunas de las causales que están reguladas en el artículo 155. Pero también se puede declarar tanto el divorcio como la separación de forma voluntaria o por mutuo consentimiento, por cuando existe eso, mutuo consentimiento. Entonces, planteamos la demanda por la vía de un proceso especial no contencioso llamado divorcio por mutuo consentimiento, en el cual, pues, el elemento fundamental es que exista acuerdo de los cónyuges a divorciarse o separarse, cumpliendo con todos esos requisitos que yo les mencionaba, es decir, ponerse de acuerdo en poder de quién van a quedar los hijos menores o incapaces, por quién van a ser alimentados, la pensión para el cónyuge inculpable y la forma en que van a liquidar su patrimonio conyugal. Esos son los aspectos que abordamos y se referían un poco al tema de personas y de familia. El día de hoy voy a continuar hablando un poco sobre algunos actos del Estado civil que también se tramitan en esta vía voluntaria, es inciso no contenciosa. Para empezar, hay una figura que se llama reconocimiento de preñez y parto. ¿Para qué sirve el reconocimiento de preñez y parto? Normalmente este reconocimiento de preñez y parto se da primero, el primer elemento importante que hay que resaltar acá es que la idea es reconocer, tal y como lo dice el título, la preñez de una persona, de una mujer encinta. ¿Pero para qué sirve esto? Bueno, sirve más que todo para determinar la filiación, fundamentalmente. Porque imagínense, y sucede, acabo de leer una noticia de una persona embarazada y que acaba de perder a su esposo. Y entonces ella va a tener a su hijo, va a tener su parto dentro de 7 meses. ¿Cómo determinamos que ese hijo es del marido casado? Porque la ley habla de cierto tiempo para determinar la filiación, pero aquí ha pasado tanto tiempo, la señora está esperando, el niño no ha nacido, y por consiguiente es necesario determinar que ella está preñada y hay que darle una continuidad hasta el parto para determinar que ese hijo, pues es hijo de su marido. El primer elemento fundamental es que estén casados. Esto no procede en una relación extramatrimonial, es decir, que la novia y el novio, la mujer está esperando, el novio se muere y que hay un reconocimiento porque no podemos determinar la paternidad, porque recuérdense que hay una presunción de paternidad solo en el acto de la unión de hecho y del matrimonio, pero no lo hay en la filiación extramatrimonial. Entonces, ¿cuándo procede esto? Cuando el marido se ausenta, cuando el marido se separa o cuando el marido muere. Entonces hay que seguir ese procedimiento, insisto, para tratar de determinar la filiación del marido ausente, muerto o separado con ese hijo que la señora va a tener en un futuro. Eso se llama una declaratoria de preñez y parto. El otro proceso que también podemos tramitar por la vía voluntaria
es el cambio de nombre. Aquí hablamos de otro atributo de la personalidad. ¿Ya se dieron cuenta? Que cuando hablamos de atributos de la personalidad, como yo les decía en la clase del martes, pues nosotros hablamos del domicilio, el estado civil, la capacidad, el nombre y el patrimonio. Ya vimos que en el estado de la capacidad, pues puede declarar la incapacidad, y en el caso del domicilio, cuando no hay presencia, se puede declarar la ausencia. Hoy el nombre es el que nos identifica a nosotros. Recuérdense ustedes, cuando en algún momento vieron esto en Derecho Civil 1, el nombre está compuesto por un nombre propio y por los apellidos de los padres casados o aquellos que lo hubieran reconocido si no están casados. Entonces, nuestro nombre está compuesto por nuestro nombre propio, el apellido de mi padre, el apellido de mi madre. Tal vez alguien dirá, bueno, ¿y por qué no primero el apellido de la madre después del padre? Quiero comentarles que la ley no dice absolutamente nada en cuanto al orden, pero ya la Corte de Constitucionalidad en algún fallo pues determinó que ese era el orden en que había que hacer las inscripciones. Entonces, el nombre no es solamente mi nombre propio, mi nombre completo es Mario Estuardo Gordillo Galindo, y yo puedo cambiar mi nombre. Es decir, en lugar de Mario, poner Marco Estuardo Gordillo Galindo. En lugar de Estuardo, poner Gabriel, sería Mario Gabriel Gordillo Galindo. En lugar del Gordillo, ponerme Castillo, sería Mario Estuardo Castillo Galindo. Y en lugar del Galindo, cambiarme por el de Bosch. Entonces ya tengo apellidos así más o menos de abolengo. Ya estoy hablando de los dueños de Pueblo Campero, dueños de la cervecería, entonces ya podría ser yo Mario Estuardo Gordillo Bosch, y podríamos cambiármelo todo, de tal manera que podría ya no ser Mario Estuardo Gordillo Galindo, sino podría ser Marco Gabriel Castillo Bosch. Es decir, tengo esa facultad. Cambiar el nombre no es cambiar un nombre propio, no es cambiar un apellido, un nombre propio, sino es cambiar cualquiera de esos elementos que forman nuestro nombre. Las razones, pues, son variadas. Yo tengo el caso de un amigo cuyo padre lo reconoció, pero no lo reconocía como padre, y decidió ponerse el apellido de quien lo había creado como padre. O sea, no era un reconocimiento del padre, pero él quería llevar el apellido de quien automáticamente era su padre, y lo que hizo fue cambiarse el nombre. Claro, solo una parte de su nombre. Sustituyó su apellido original por el apellido del quien lo había engendrado. Entonces, hay que promover esto, lo podemos hacer ante un juez, simplemente explicamos cuáles son los motivos que tenemos para hacer ese cambio de nombre y cuál es el nombre que queremos adoptar. Reitero, puede ser todo el nombre, nombres propios y apellidos, puede ser solo una parte de ellos. Las razones, insisto, serán de distintas maneras y distintas formas. En este proceso, el juez lo que ordena es recibir la información que el solicitante hace, y es importante que su solicitud se publique en el diario oficial, porque el cambio de nombre podría perjudicar a alguien que estuviera en contra de una situación de esa naturaleza. Yo quiero ponerme, se me ocurre en este momento ponerme un nombre famoso, pero a esa persona famosa le perjudica que yo tenga su nombre y por ende podría oponerse. Yo me quiero llamar de una u otra manera. Importante también señalar que el cambio de nombre pues no vincula ninguna relación familiar, ningún parentesco, ninguna afiliación. El hecho que yo me llame, sea de apellido Castillo, no me implica que yo sea pariente de los Castillo, y el hecho de que yo pueda cambiarme a Bosch no implica que yo sea pariente de los Bosch. Entonces es importante tomar en cuenta esto, porque simplemente es un cambio de nombre, pero toda la relación familiar y de parentesco no va a ser alterada por esto. Se publica en el diario oficial por si alguien efectivamente se quiere oponer, y si hubiera oposición, como les recordé el día martes, pues esto tendrá que irse a un proceso contencioso, ya a través de un procedimiento, lógicamente, de conocimiento. El juez, cuando ya recibe toda la información y después de la publicación, que han transcurrido 10 días después de la publicación y no hay oposición a ese cambio de nombre, el juez puede acceder al cambio de nombre y va a ordenar que se publique otra vez, solo por una vez, en el diario oficial, y que se comunique al registro, en este caso de las personas, para que se haga la anotación. Entonces, en la partida de nacimiento, el nombre de ustedes será sustituido con una razón indicando que el titular ya no se llama así, sino ahora se llama de esta manera. Entonces, es bien importante resaltar, son temas voluntarios, pero que existen en la realidad, y que el Código Civil en su oportunidad permite hacerlo, y el Código Procesal Civil da su procedimiento, y en este caso es un procedimiento no contencioso. En este caso es un
procedimiento voluntario. Por otra parte, existe una figura que se llama identificación de persona. Aquí es importante resaltar que no es exactamente lo mismo que el cambio de nombre. Nosotros tenemos un nombre, pero a veces usamos más de uno. Su servidor es un ejemplo de eso. Mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo, pero yo uso Mario Gordillo. Y no es lo mismo. O sea, Mario Gordillo y Mario Estuardo Gordillo Galindo son nombres completamente distintos. Porque yo no uso un segundo nombre y no uso el segundo apellido, pero es porque así lo manejo. Y pudieran existir actos en los cuales yo aparezco como Mario Gordillo. De hecho, cuando en épocas muy anteriores, épocas pasadas, en los registros civiles, normalmente el registrador llegaba a Mario Gordillo y decía, su padre es Mario Gordillo, y no preguntaba si usted es Mario Estuardo Gordillo Galindo, Mario Gordillo. Entonces, en alguna partida podría aparecer que mi papá, que también por cierto se llamaba Mario Gordillo, pero era Mario Alberto, entonces mi papá apareciera en una partida mía como Mario Gordillo. Mario Gordillo no es lo mismo que Mario Estuardo Gordillo Galindo. Y su servidor, que utiliza mucho el Mario Gordillo, debiera de ser una identificación de persona para que en el RENAP aparezca que tanto Mario Estuardo Gordillo Galindo como Mario Gordillo somos la misma persona. Entonces, eso se llama identificación de persona. Dice, como dice la Filmina, que cuando pública y constantemente hubiéramos usado un nombre distinto a que aparece en nuestra partida de nacimiento o lo usamos incompleto, como en el ejemplo que estoy dando yo, entonces podemos pedir ante, en este caso lo dice el Código Procesal Civil, un notario, y esto sí se hace ante un notario. Aquí hay que aclarar que aparece aquí, pero esto sí es ante un notario. Esto no se hace en un procedimiento normal, es un asunto muy sencillo. Simplemente es ir con un notario en escritura pública, declarar bajo juramento que uno utiliza Mario Estuardo Gordillo Galindo y Mario Gordillo y que identifican a la misma persona, y el testimonio de esa escritura se lleva al RENAP y en el RENAP hacen la inscripción. O sea, aquí no hay necesidad de hacer un mayor trámite más que una escritura pública ante un notario pidiendo la identificación de nosotros, ¿dónde podemos establecer? Tengo conocidos que tienen identificación de persona y utilizan, aparte del nombre que aparece en su partida, utilizan 4, 5, 6 nombres distintos. Inclusive es un buen mecanismo también porque recuérdense ustedes que hay nombres muy complicados que llevan una H, que no la llevan, entonces las personas identifican su nombre poniendo la H, no poniendo la H, poniendo etcétera, etcétera. Pero bien, este tema de identificación de persona no es un procedimiento engorroso, no es un procedimiento complicado, no es un procedimiento judicial, sino este sí es eminentemente notarial porque se hace constar en escritura pública. Ahora, hay una figura similar que se llama identificación de tercero. Esta ya no es mi identificación, esta ya no es mi identificación de Mario Gordillo, identifica a Mario Estuardo Gordillo Galindo, sino esta es la identificación de un tercero que a mí me interesa, valga la redundancia, identificar. Sucede que a mí me firmó una letra de cambio Javier Pérez, y Javier Pérez realmente se llamaba Javier Orlando Pérez González. Y entonces, Javier Pérez, si yo tengo una letra de cambio, un documento como Javier Pérez, y voy a presentárselo a Javier, se me fue el nombre que lo dije, vamos a cambiar, Javier Osvaldo Pérez García, él podría alegar una falta de personalidad, aduciendo que él se llama Javier Osvaldo Pérez García y no Javier Pérez. O puede suceder que el famoso Javier Pérez ya falleció y él se llamaba Javier Osvaldo Pérez García. Entonces, yo puedo identificar que Javier Pérez y Javier Osvaldo Pérez García son la misma persona, ya fallecida o simplemente opuesta. Entonces, aquí voy a recurrir ante un juez de primera instancia para solicitarle al juez de que se haga esta identificación. El juez va a hacer una publicación en el diario oficial sobre esta solicitud de un cambio de un tercero. Bueno, y si hay oposición, pues ya sabemos qué habría que hacer. Habría que ir en este caso a un juicio ordinario de haber oposición y entonces el juez va a suspender esas diligencias. Pero si no hay oposición, entonces lo que va a hacer el juez es ordenar la identificación indicando que Javier Pérez y Javier Osvaldo Pérez García son la misma persona, se va a inscribir en el RENAP y yo ya fácilmente podré ir a demandar a Javier Pérez, que también se identificaba como Javier Osvaldo Pérez García. Entonces, la identificación de tercero es la que nosotros solicitamos para un tercero.
que no utilizó en el documento, en el contrato, la relación jurídica que nosotros queremos demostrar, no utilizó su nombre completo, utilizó alguien, otro que utilizaba comúnmente y queremos hacer constar que esa persona es la misma que la otra. Entonces, muy interesante. Una cosa es cambio de nombre, sustituimos nuestro nombre, parte de nuestro nombre por otro. La otra es identificación de persona, hago constar que utilizo dos o más nombres indistintamente, y la otra es identificación de tercero, para hacer constar que un tercero utilizaba más que su nombre que aparece en su partida de nacimiento. Igualmente, recuerdan ustedes que el estado civil de las personas se establece con las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción. Estos asientos de estas partidas que constan en el RENAP pueden contener errores. Se puede haber omitido. Hay personas que ya tienen una edad y nunca se les ha inscrito en el registro, entonces legalmente no existen. Y hay personas que sí están inscritas, pero con errores. Yo acabo de hacer algunos trámites de esas rectificaciones, pues el papá de las personas que se identificaban nació en México, pero aparecía en la partida que había nacido en Misco. En lugar confundieron México por Misco, por ejemplo. O algunas, la fecha del nacimiento se ocurrió un error, hay un error en el nombre de los padres, en el nombre de, no sé. Entonces, cuando existen esos errores o esas omisiones, nosotros podemos solicitar, en el caso de que no haya partida de nacimiento, un asiento extemporáneo de partida. Y en el caso de que sí haya partida, pero haya error, la rectificación de esa partida. Entonces, cuando el juez, también recurrimos con él, igual le dan audiencia a la Procuraduría General de la Nación y el juez establece esa circunstancia, entonces el juez ordena que se haga la inscripción de la partida que estuviera emitida o que se haga la rectificación. Entonces, no, actualmente les quiero comentar, el RENAP tiene un mecanismo muy interesante que yo acabo de utilizar. En el RENAP ustedes van también a un lugar que ahí mismo en el RENAP, sobre rectificaciones de partidas, y entonces ustedes acreditan que el error pudo haber sido del registro, el registro lo corrige sin necesidad de ir a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Yo tenía el caso de una señora que el nombre de su padre no estaba legalmente inscrito como correspondía, y llegué al RENAP y presenté la certificación de la partida de nacimiento de ella y la certificación de la partida de matrimonio de los dos padres para establecer que efectivamente el nombre del papá estaba equivocado. Hicieron la corrección, en 15 días yo tenía la corrección sin necesidad de hacer este trámite judicial, pero eso ya son algunas disposiciones internas que tiene el RENAP, algunas disposiciones propias del RENAP como institución autónoma, que ha permitido acelerar los procesos de otra manera. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer una rectificación de una partida de nacimiento, pues recurran al RENAP antes de hacer el trámite ante juez o ante notario, como lo vamos a explicar. Y por último, el tema, creo que este es lo último en esta primera parte, el relativo al patrimonio familiar. Ustedes se recuerdan que el patrimonio familiar viene a constituirse sobre bienes de la familia con objetivo, garantizar el bienestar de la familia. Entonces, yo, Mario Gordillo, puedo constituir patrimonio familiar sobre un bien para garantizar la estabilidad de mi familia. Entonces, yo soy dueño de una casa y la constituyo en patrimonio familiar. La idea, ¿cuál es? La idea es que este bien constituido en patrimonio familiar no se puede gravar, no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede hipotecar, no lo pueden embargar, es inembargable. Entonces, la ley me permite a mí constituirlo, pero hasta un límite económico. Creo que habla el Código Civil de 100,000 quetzales. O ya no hay bienes que cuesten 100,000 quetzales, pero en matrícula fiscal sí aparece. Entonces, no es factible constituir todo nuestro patrimonio, todo nuestro bien de patrimonio familiar, porque entonces sería una forma de evadir nuestra responsabilidad con los acreedores. Simplemente decir, yo constituyo todo mi bien en patrimonio y no me los pueden embargar nunca. No, la ley habla de un máximo que podemos constituir patrimonio familiar, y lo podemos hacer también pidiéndoselo al juez por escrito para que nos dé la autorización de constituir patrimonio familiar sobre un bien, y reitero, es una garantía para la familia.
Tenemos que acreditarle al juez el interés por qué hacerlo. El juez debe publicarlo también en el diario oficial. Hay que hacer la publicación en el diario oficial por 3 veces en un lapso de 30 días. Ese es un requisito. Y ya efectuadas las publicaciones, si no hay oposición, entonces el juez, previa audiencia siempre a la Procuraduría, puede ordenar que se constituya en patrimonio familiar, entonces ya se puede otorgar la escritura, constituido patrimonio familiar, y ese bien en particular, les recuerdo, no lo va a poder embargar, no se va a poder enajenar, no se va a poder grabar, no se va a poder vender, porque esta es una garantía para el bienestar de la familia de quien lo está constituyendo. Y existe una figura también, el tema de jurisdicción voluntaria, que se llama subastas voluntarias. Ya hablé un momento con ustedes sobre las subastas voluntarias, bueno, sobre las subastas. Esta es una figura propia del juicio ejecutivo. Cuando no se paga y se ordena el remate, pues eso es una subasta. Rematar un bien es subastar. Aquí lo que permite es la posibilidad de poder vender nuestros bienes a través de una subasta voluntaria. Ir ante el juez, les confieso, nunca he visto un caso de estos. Es decir, imagínense, ustedes quieren vender su casa y la ponen a subasta. Pues es más fácil, mejor buscar un corredor y que les venda su casa y ustedes escogerán al que más les interese. Pero la ley permite que si usted quiere ir a vender su bien en una subasta voluntaria y publicarla en el diario, que la gente llegue y haga posturas, lo puede hacer. Y eso lo pide usted ante el juez. Insisto, creo que es una figura que, si bien es cierto, está vigente, no es positiva. En mis 38 años de ejercicio profesional nunca he visto una subasta voluntaria planteada conforme a este procedimiento, pero el Código Procesal Civil lo regula y por ende, por esa razón, pues también yo se los traslado y se los explico, ¿verdad? Esta subasta voluntaria lo que pretende es exactamente anunciar la venta y hacer más o menos lo mismo procedimiento que es en el juicio ejecutivo, para aceptar la mejor propuesta y conforme a la mejor propuesta adjudicársele a la mejor postura. Ok. Antes de continuar con esta parte ya se proceso sucesorio. Yo el día martes les decía, el libro cuarto, procesos especiales, tiene 2 partes. Jurisdicción voluntaria, donde llevamos temas de incapacidad, ausencia, disposición de bienes de menores, nombramiento de tutores, cambio de nombre, divorcio voluntario, identificación de personas, subastas voluntarias. Y la otra parte es el proceso sucesorio. Sin embargo, antes de entrar a esto, quisiera ponerles a la vista, voy a dejar de presentar esto, ponerles a la vista, solo lo pude ubicar, déjenme ver, no lo encuentro aquí, solo déjenme ubicarlo nada más. Vamos a ver si lo puedo colocar de alguna otra manera. Denme un segundito, por favor. Vamos a utilizar... Vamos a ver si ahora sí. Aquí está. Creí que estaba. Déjenme ver, aquí creo que... Ahí está. Ok. Me quería permitir, solo encontré esta, les cuento en internet, por eso se la estoy compartiendo, pero estas tienen modificaciones, pero quería explicarles. En 1977 se creó la Ley Reguladora de Tramitación Notarial. Son los asuntos que he estado hablando, pero tramitados ante notario. Yo les decía a ustedes que lo que hemos hablado de la
Incapacidad, hemos hablado de la expulsión de bienes de menores, hemos hablado un poco del cambio de nombre, de la identificación de persona. Esto se puede tramitar ante notario. Pero esto lo regula una ley particular. Esta ley es del año 1977, o sea, 12 años después de que empezó en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil. Como ustedes pueden leer en el primer artículo, dice, para cualquier asunto de los contemplados en esta ley puede ser tramitado ante notario. Se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestara oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá el actuado al tribunal correspondiente. Ahí habla luego que el notario tiene derecho a esto. Entonces, aquí vamos a ver en esta ley de tramitación notarial rápidamente las figuras que ustedes pueden tramitar ante notario o lo pueden hacer ante juez. Un artículo que es importante, tal vez es el artículo 4. Dice, en estos casos en que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia al Ministerio Público. Esto se sustituyó, ya no es Ministerio Público, es Procuraduría. Ya les conté alguna vez la historia, el Ministerio Público y la Procuraduría eran lo mismo antes, estaba integrada en una misma institución, de repente se separaron, pero la ley siempre hablaba Ministerio Público, porque en el Ministerio Público estaba la Procuraduría, hoy no. Entonces hay una ley que cambia, donde dice Ministerio Público, en estos casos debe entenderse como Procuraduría General de la Nación. Y aquí también habla el artículo 5, dice, esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, sin perjuicio de lo que también pueda tramitarse ante notario en los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil, como hablamos, por ejemplo, en el caso de la identificación de persona. Y también dice que los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al trámite judicial. Era lo que yo mencionaba el día martes. Lo que yo quería era que conocieran la ley. Es el decreto 77 del Congreso. Y veamos muy rápidamente cuáles son los asuntos que se tramitan en esta vía, que nosotros ya explicamos también en el Código Procesal. Vamos a poder hacer la ausencia. La ausencia ya le expliqué, puede ser judicial, puede ser notarial. Aquí habla de algunos requisitos para la ausencia. Otro de los aspectos también importantes es el artículo 2 que dice todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. O sea, usted como notario en su despacho va a hacer constar que alguien le requiere tramitar una ausencia y usted recoge casi todo lo que fuera la solicitud de una primera solicitud ahí en su acta notarial y dicta una resolución. Dice acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. O sea, el notario actúa como juez, pero en un proceso no contencioso. Además de la ausencia, vamos a encontrar que también la disposición de bienes de menores e incapaces, poder vender, enajenar, gravar o hipotecar un bien de un menor incapaz o un ausente, requiere una autorización, pues se puede hacer por vía notarial y se puede hacer por vía judicial. Posteriormente, el reconocimiento de preñez y parto, que acabo de explicar muy rápidamente, también lo podemos hacer ante un notario, no teniendo que ir forzosamente ante un juez. Y aquí también encontramos en el 18, la persona que por cualquier motivo desea cambiar su nombre, el cambio de nombre también lo podemos hacer ante notario, no forzosamente ante un órgano jurisdiccional. Continuamos las partidas y actas de registro, las rectificaciones de partida, los asientos de partida, también lo podemos hacer ante notario. Y por último, el patrimonio familiar que también se puede tramitar ante notario. Aquí hay una disposición que ya está derogada porque hablaba de la adopción. La adopción, de hecho, se realizaba ante notario. Ustedes en algún momento han sabido todos esos temas de adopción. Surgió una ley de adopciones que lógicamente ya no permite que esto se haga ante notario. Pero bien, mi idea era que lean que el decreto 5477, ley de regulación notarial, permite tramitar algunos asuntos que ya explicamos que son de vía voluntaria ante notario. ¿Qué excluimos de esto? Pues no podemos declarar la incapacidad ante un notario, si tiene que ser ante juez, porque no la regula la ley. El divorcio y la separación no lo regula la ley, tendríamos que hacerlo también ante el juez y no ante un notario. Pero bien, esta era mi intención de hablar sobre este tema. Ahora, continuando con nuestra exposición, hablemos un poco del proceso sucesorio. Quiero decirles que también es importante, ustedes dirán, ¿el proceso sucesorio también se puede tramitar ante notario? Por supuesto, y de hecho casi solo se tramita ante notario. Pero no está en la ley reguladora, no, porque aquí es la ley reguladora de la jurisdicción voluntaria.
¿Y dónde se establece que el proceso sucesorio está tramite ante notario? El Código Procesal Civil dice la tramitación ante notario. O sea, nos da el trámite judicial y nos da el trámite ante notario. Podemos hacerlo ante juez, lo podemos hacer ante notario. ¿Qué es un proceso sucesorio? Pues lógicamente el proceso que permite transmitir el patrimonio dejado por un causante, simplemente a sus herederos legales o sus herederos testamentarios. Para eso, pues ustedes ya conocen estos temas. Ustedes saben que la persona que fallece, pues es titular de un patrimonio que consiste en deudas, obligaciones, cargas y derechos, y que al momento de fallecer, pues alguien puede estar interesado en recibir su patrimonio. Por consiguiente, aparece la sucesión. ¿Recuerdan ustedes? Estoy seguro que lo saben, que hay una sucesión hereditaria testamentaria, que es cuando se plasma la última voluntad del causante en un testamento, que es un acto de última voluntad de carácter solemne, porque debe reunir ciertos requisitos y que tiene efectos post-mortem, por supuesto, no antes. Y está la sucesión hereditaria intestada, que es cuando no hay testamento y por consiguiente la herencia le corresponde a los herederos legales. Pero bien, estos procesos se pueden tramitar ante notario o ante juez. Y como les decía yo, puede haber un procedimiento extrajudicial, que es ante notario, o puede ser un procedimiento judicial ante juez. Ustedes deciden. Y más que decidan, recuerden ustedes que tiene que haber acuerdo de todos los herederos para que sea ante un notario. Un heredero o presunto heredero que no estuviera de acuerdo, el asunto debería tramitarse entonces ante un órgano jurisdiccional. Este proceso sucesorio lo puede promover cualquier persona que tenga interés. Ustedes dirán, bueno, ¿y solo los herederos? No forzosamente los herederos. Aquí vamos a hablar muy rápidamente de otra figura. En algún momento, tal vez son de broma, no sé si lo conté con ustedes el semestre anterior, pero vamos a ver, ¿por qué vía tramitaríamos nosotros un juicio declaratorio de unión de hecho, post-mortem? Me explico. Dos personas vivieron juntas durante 10 años, tuvieron hijos, tuvieron bienes y uno falleció. No están casados, tampoco estaban unidos. Entonces, la persona que llega a su oficina le dice, mire, licenciado, yo viví con mi marido durante 10 años, hicimos una casa que está en nombre de él, tuvimos 3 hijos que no están inscritos a nombre de él, y yo quiero que se declare la unión de hecho. Pero el señor está muerto. Pero si el señor está muerto, ¿quién representa al muerto? Y en algún momento yo les decía a ustedes, a son de broma, no sé si se los dije, pero que había que presentar una demanda, ahora es oral porque es un asunto de familia, pues una demanda oral, habría que notificarle al muerto en el panteón donde está enterrado. Si no recibe la cédula, pues se le deja pegada ahí en el panteón, se le emplaza por el tiempo, en este caso se señala una audiencia de juicio oral, y si no llega a la audiencia de juicio oral se le declara rebelde, y si no llega a la declaración de parte se declara confeso y se dicta sentencia. Por supuesto que eso lo hago como simplemente una broma, para que ustedes entiendan que ese no es el camino. El camino no podría ser ese. Pero está muerto y necesitamos demandar a un muerto. Entonces, pues yo estoy interesado en la herencia no por los bienes que dejó, o de repente también para embargarlas, pero estoy interesado en la herencia porque quiero que haya un heredero o por lo menos un representante del muerto. Entonces, por eso la ley dice que los acreedores pueden seguir la sucesión. Y los acreedores siguen la sucesión para que, primero, para nombrar un representante del muerto. Eso se hace en la Junta de Herederos. En la Junta de Herederos se debe designar un administrador de la mortual y este administrador de la mortual es el representante de la mortual. Entonces, ustedes quieren demandar a un muerto, radican una sucesión hereditaria, se nombra un administrador de la mortual, se le faculta para contestar demandas o interponer demandas y a él se le presenta la demanda y está legalmente notificado. Lo puede hacer la PGN, lógicamente lo hace el cónyuge sobreviviente, por supuesto que lo hacen los herederos, cuando su interés es obtener el patrimonio del decujus o del causante. Y hablo de patrimonio, hablo de bienes y derechos, ¿verdad? Porque uno no sigue una asociación solo por las obligaciones. Yo no voy a volverme heredero de mi papá para pagarle sus deudas. Me voy a volver heredero de mi papá para quedarme con el bien que dejó, la casa que dejó, las casas que dejó, los carros que dejó. Claro, si yo adquiero esa herencia, también me convierto en deudor de los acreedores, porque yo cuando adquiero la herencia no solo adquiero derechos, no solo adquiero bienes, sino también adquiero cargas y obligaciones. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y si las cargas y las obligaciones son más que los bienes y los derechos? ¿Uno tendrá que cubrir con sus propios bienes lo demás? No. Por eso también ustedes tuvieron que haberlo visto en derecho civil,
en este caso creo que civil 2, tuvieron que haber visto ustedes que la herencia se recibe bajo el beneficio de inventario. Quiere decir que yo solo voy a responder hasta donde alcancen los bienes. Hasta ahí voy a responder, no voy a responder con mis bienes propios. Pero bien, entonces la sucesión hereditaria puede tramitarse por cualquier persona que tenga interés, acreedores, deudores, etcétera, etcétera. Debemos de acompañar al memorial de radicación o inclusive también ante notario, pues el certificado de función que demuestre que la persona ha fallecido y los documentos que justifiquen el parentesco si es un heredero legales o el testamento si lo hubiere. Recuérdense que prevalece el testamento sobre las herencias legales. El testador tiene libre disposición de hacer lo que quiera con sus bienes, tiene libertad de testar y libertad de disponer de sus bienes como él quiera. La persona que fallece puede dejar en el testamento todos sus bienes a la vecina y no dejarle nada a sus hijos ni a su esposa. La única limitación es el derecho que ellos tuvieran de alimentos, pero de ahí puede disponer de cualquier forma. Si no hay testamento, pues los herederos ya son los legales, que ustedes también deben de saber que hay una línea de herederos legales, en primer lugar los hijos y el cónyuge sobreviviente, o cualquiera de ellos, si solo hay uno de ellos, cualquiera de ellos con los padres. Si no hay hijos, no hay cónyuge, no hay padres, entonces comienzan a heredar los descendientes y los parientes en los grados de ley. Hay que pedir informe a los registros. En los registros de la propiedad, tanto del central como el Quetzaltenango, debe darse informe de la existencia de un testamento y son ellos quienes informan si hay o no hay testamento. Entonces, de los registros informan no hay testamento, pues la asociación es intestada y si hay testamento, pues hay que recabar el testamento. Hay que hacer publicaciones en los edictos. Las publicaciones son para citar a las personas a una junta de herederos. Es para que ahí la Junta de Herederos acepten o rechacen la herencia. La Procuraduría igual debe ser parte, no podemos dictar un auto declarando herederos o declarando válido un testamento si la PGN no ha emitido una declaración al respecto. Como les decía, hay dos clases de sucesión hereditaria. Vamos a hablar de la testamentaria, que es cuando hay testamento, y de la intestada, cuando no lo hay. La diferencia es eso, la existencia del testamento. Si es testamentaria, el juez o el notario declarará válido el testamento y herederos a los que aparecen como señalados como tal en el testamento. Cuando no hay testamento, pues declarará a los herederos que conforme a la ley tienen el orden para heredar. Aquí hay aspectos que ustedes también ya deben de saber. Recuérdense que los testamentos son abiertos y cerrados. Hay testamentos, estos son comunes, estos son testamentos comunes. Los testamentos son comunes, el abierto y el cerrado. Y hay testamentos especiales como el testamento de marítimo, el testamento en el extranjero, el testamento en estado de guerra, el testamento del prisionero, que llevan otras formalidades. Pero el testamento abierto y cerrado deben de cumplir los requisitos que ustedes también ya conocen. Hay que hacer la solicitud, prestar el testamento, radicar, citar a la Junta de Herederos, como yo les mencionaba. Esto pasa tanto en la intestada como en el testamentario. Si el testamento no es impugnado ni sujeta a ninguna incapacidad, pues el juez, después de la Junta, y si después de publicaciones, va a declarar herederos a los que aparecen en el testamento. Por supuesto, si alguien impugna el testamento o la capacidad de algún heredero o legatario, entonces se va a convertir en un asunto contencioso de la vía ordinaria. ¿Por qué voy a impugnar el testamento? Pues se puede impugnar por falsedad o por nulidad. Falsedad porque el testamento de repente no fue firmado por el testador, pasa muy corrientemente, puede suceder. O puede ser por nulidad porque el testamento no cumplió requisitos, no tuvieron los testigos, no se hizo un solo acto, no se hizo por las formalidades, le faltó algo, entonces se puede impugnar. ¿Por qué se va a impugnar la capacidad legal de algún heredero? Pues porque no es heredero o porque también se encuentra dentro de las causas para no heredar por indignidad. Recuérdense que hay causas en las cuales los herederos no pueden heredar por indignidad, lo dice el Código Civil, ustedes también tuvieron que haberlo visto, el heredero que intentó matar al causante, el que lo dejó abandonado, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, hay que ir a un juicio ordinario para declarar si el testamento es o no es válido o para declarar si el de heredero es o no puede ser heredero. Esto va a ser en un procedimiento ordinario.
La sucesión intestada, pues se da cuando no hay testamento, hay un orden para la sucesión intestada. No forzosamente es que no haya testamento, puede ser que lo haya, pero en el testamento no existe la institución del heredero, o el que está ya está muerto, o el que está es incapaz para heredar, o el que está rechazó la herencia. Entonces, pese a que hay testamento, pues no hay heredero. Entonces, como no hay heredero, hay que seguir la sucesión intestada. O sea, lo técnico, lo normal, lo natural es que no haya testamento, pero si lo hay y no hay heredero, porque el heredero ya murió, rechazó la herencia, no la puede heredar por indignidad, la sucesión se vuelve intestada. Y también hay testamentos en los que no hay un heredero instituido todos los bienes, porque a veces un testador puede dejar la herencia solo en legados y decir la casa A, la casa B para tal, la casa C para tal, pero sucede que cuando él falleció y habían otras casas que no fueron distribuidas en el testamento, pues esos bienes que no fueron distribuidos en el testamento tendrán que irse en una sucesión hereditaria intestada. Eso va a suceder cuando hay testamento. Acá igual hay que justificar el interés, hay que erradicar el proceso, hay que hacer las publicaciones y hay que citar también a junta de herederos, hay que indicar el nombre de los parientes en la línea recta, el nombre del cónyuge, todo eso hay que señalarlo dentro de la solicitud. Reitero, una vez que el juez o el notario tiene por declarar sucesión, ordena una junta de herederos, pues para aceptar la herencia o rechazarla. En esta junta de herederos, ellos hay formas, la aceptación normalmente debe ser expresa, pero a veces no llega, entonces puede haber una aceptación tácita, o puede ser una negación, no aceptar la herencia. Personas que no quieren la herencia y simplemente llegan a la junta de herederas para no aceptar la herencia. Y aquí regresamos otra vez a la impugnación de los herederos, que lo podemos hacer, lo puede hacer cualquier interesado o la PGN. Podemos impugnar cualquier documento que aparezca ahí, pueden haber partidas de nacimiento que no, no sea, que sean ilegales o que sean antiformales y por ende adolezcan de nulidad, lo cual también pues, se tramitaría por una vía ordinaria. Ya acreditando el parentesco, el orden y el grado, pues entonces el juez va a declarar herederos a los que correspondan sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Entonces, en la herencia intestada tenemos un orden, primero cónyuge y los hijos. Si no hay cónyuge, los hijos y los padres. Si no hay hijos, el cónyuge y los padres. Si no hay cónyuge ni hijos, los padres. Si no hay cónyuge ni hijos ni padres, entonces comienzan los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Hermanos, nietos, tíos, primos, podría llegar hasta primos, que es el cuarto grado de consanguinidad. ¿Por qué se hace sin perjuicio tercero igual o mejor derecho? Porque pudiera hacer que se declare heredero a alguien en el tercer grado de consanguinidad y en el camino, después de haber sido declarado herederos, apareciera alguien que está en el segundo grado y que tiene mejor derecho. Por consiguiente, habría que excluir a los que hay. Pero esa es una declaratoria que siempre se hace. En términos muy generales, mis estimadas amigas, amigos, mi intención con esta explicación, como les digo, no es tanto que me interese cuál es el trámite, porque ese trámite normalmente lo van a hacer ustedes ante notario, pero lo que más me interesa de esta explicación es que ustedes tengan la idea que existen esas instituciones, que cuando alguien a su oficina llegue y le diga, mire, se murió mi papá y quiero radicar la sucesión, ustedes saben que lo pueden hacer en su notaría o lo pueden hacer ante un juez. Ya leerán el Código Procesal Civil y Mercantil para determinar cuáles son los requisitos que hay que cumplir. Lógicamente hay que presentar una partida de función, la partida de nacimiento, el testamento si existe, y llevar los trámites que dice el código y previa audiencia de la Procuraduría, dictar un auto declaratorio de herederos y hacer todo el trámite después administrativo, porque hay que pagar impuestos, hay que mandar el expediente a la Contraloría de Cuentas, tiene que hacerse una liquidación de los impuestos, pagarse los impuestos, para que al final, con todo ese expediente, se pueda inscribir en el registro de la propiedad los bienes del causante a nombre de los herederos legales o los herederos testamentarios. Bien, eso es más o menos una idea de lo que yo quería platicarles el día de hoy. Claro, esto va a ser motivo de un examen final, no va a ser motivo de este examen parcial, pero era importante que ustedes lo evaluaran. Mi intención, reitero, es que conozcan la figura, para qué sirve y qué es lo que ustedes intentan. Ya pasando a la segunda parte de nuestra clase del día de hoy, pues viene una breve información.
Tenemos examen el próximo jueves, de hoy en 8. La hora del examen va a ser a las 3 de la tarde. Solo quiero hacerles un recordatorio que es importante para que después no haya un reclamo o algo así. Mi examen no se va a circunscribir a ejecuciones, que fue lo último que hemos visto. Mi examen va a venir plasmado de preguntas de otros temas que hemos abordado y que ustedes deben de manejar. De tal manera que mi invitación es para que traten de recordar todo. Claro, hay algunos temas como las ejecuciones que le pondremos algún énfasis seguramente, pero nuestro examen viene cargado de cualquier cosa de lo que hemos visto hasta la fecha desde el primer día de clases. Por ende, ustedes tienen dudas hoy de algo en particular, yo los puedo resolver. Tienen una inquietud del tema que acabo de explicar, igualmente se los puedo resolver. Es el momento para hacerlo. Ustedes van a tener 2 semanas de exámenes, no vamos a involucrarnos ya, ustedes conmigo vamos a regresar hasta después de esos 2 semanas de exámenes a abordar el último punto del programa y pues a despedirnos, que creo que habrán 2 clases, si mucho 4 clases, pero haremos algunas prácticas, posiblemente algunas cuestiones como hicimos en las últimas sesiones de clase y estaremos casi concluyendo, pero tenemos un punto después de este que es el que nos queda pendiente en el programa. Así que les dejo en el uso de la palabra para cualquier cosa que quieran preguntar. Reitero, algo en relación al examen del jueves, algo en relación al tema de hoy o algo en relación a todo lo que hemos visto desde el primer día de clases este año. Así que estoy todo oídos para ustedes. Licenciado, entonces, ¿el contenido va a venir desde el primer día de clase hasta el juicio ejecutivo? Sí, Gustavo. El contenido. Énfasis en los últimos puntos de este semestre, pero puede venir algo puede venir algo de un juicio oral, ¿verdad? Podría venir algo de juicio sumario, puede venir algo de una prueba anticipada. No puedo desligarlo porque una prueba anticipada, pues, es una base para una ejecución, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, no les puedo decir a ustedes, básense en la ejecución porque me van a decir, mire, ¿y por qué preguntó de una prueba anticipada de declaración jurada? Sí, pues, sí, esto puede ser la base para un título ejecutivo, ustedes lo saben. Mire, ¿y por qué preguntó sobre los embargos? Pues si de la ejecución hay que acatar embargos. Entonces, y mire, ¿por qué preguntó de la prueba? Pues en el juicio ejecutivo hay pruebas, entonces quiero que tengan muy presentes eso, porque no puedo desligarlo, por más que quiera, y entonces puede venir cualquier cosa. ¿Alguna duda? Licenciado, buenas tardes. Díganme, buenas tardes. Con una consulta, disculpe, ¿será que Walter, perdón. hay algo que todavía me queda un poquito como confuso de lo de la vía de apremio? Sí, Walter. ¿Que será que me lo podría explicar o tal vez un resumen solo para terminar de comprenderlo, por favor? ¿Pero tiene alguna, qué duda en particular tiene la vía de apremio, Walter, o quiere que le explique todo el procedimiento? Usted me dice, no hay problema, tenemos mucho tiempo. Si no es mucha molestia todo el procedimiento, por favor. Muy bien, Walter. Mire, voy a empezar explicándoles a ustedes que las ejecuciones simplemente es el cumplimiento forzoso de obligaciones ya previamente determinadas en un título de ejecución. Entonces, el requisito fundamental, sine qua non, para que haya una ejecución es que exista un título y que el título contenga una obligación exigible. La obligación puede ser dar, hacer o no hacer. Explicaba yo que las obligaciones de dar dinero se ejecutan por 2 vías, o la vía de apremio o el juicio ejecutivo. Las ejecuciones de dar otra cosa, bienes, hacer o no hacer, se ejecutan por ejecuciones especiales. La característica de la vía de apremio es que es el típico título de ejecución. Es decir, cuando se dicta una sentencia, por ejemplo, en un juicio ordinario, y se condena a alguien a pagar 100,000 quetzales, si no paga en el lapso de tiempo, eso ya se puede ejecutar en la vía de apremio. ¿Qué requiere? Simplemente requerir el pago de los 100,000 y como no se paga, embargar bienes y rematarlos. No hay más, vuelta más. Si usted tuviera una sentencia de un juicio oral donde a alguien lo condenaron a pagar 2,000 quetzales de renta, de pensiones, y debe 10 meses, debe 20,000 quetzales, usted plantea una ejecución en la vía de premio sobre esa sentencia, le requieren los 20,000 y si no paga, le embargan bienes y los rematan. No hay otra cosa más que embargar bienes y rematarlos. Claro, si el bien es un bien mueble hay que tasarlo, si el bien es inmueble hay que establecer el monto porque uno dice cuál, si es dinero pues ya no hay necesidad de nada más que presentar la liquidación, pero la vía de premio es muy expedita.
Defensas contra la vía de premio no hay más que aquellas que destruyen el título. En una sentencia, alguien que diga, mire, yo ya pagué, mire, a mí me lo perdonaron, mire, eso ya prescribió. Esas son formas, ya prescribió la deuda, ya me perdonaron la deuda, esa deuda ya la pagué. Pero no podemos atacar la demanda, solo podemos atacar el título. Por eso las excepciones no son cualquier clase de excepciones, solo las que destruyen el título y que tengan como base una prueba documental. En la vía de premios, el tiempo para oponerse, para plantear excepciones son solo de 3 días y si esas excepciones se le dan trámite es vía incidental. Pero insisto, excepciones que destruyen la eficacia del título. Esto estoy hablando en ejemplo de una sentencia en un ordinario, una sentencia en un oral, una sentencia en un sumario, unas rentas, lo mismo. Pero equiparado a las sentencias, hay títulos idénticos que tienen un procedimiento, una transacción celebrada en escritura pública, un convenio celebrado en juicio, un crédito hipotecario, por ejemplo, una cédula hipotecaria. Eso simplemente es de establecer, en el caso de un convenio celebrado en juicio o una transacción celebrada en escritura, lo mismo, simplemente se requiere el pago y si no se embargan bienes y se rematan. Por decirlo de una forma muy práctica y muy sencilla, se rematan. El juicio ejecutivo, ya no volví a premiar, el juicio ejecutivo no es así. El título de ejecución es de menos fuerza ejecutiva. Entonces es necesario proveer el proceso de conocimiento. Para empezar, en un juicio ejecutivo se da 5 días, en un vía de premios solo se dan 3. En un juicio ejecutivo usted puede plantear cualquier excepción, falta de personalidad, falta de personería, o pago, prescripción, compensación, innovación, revisión. En la vía de premios solo las que destruyen el título. En el juicio ejecutivo, las que destruyen el título o las que atacan la demanda. Si hay oposición en un juicio ejecutivo, hay que darle audiencia por 2 días a la otra parte y abrir la prueba por 10 días. Eso es parte del proceso del Ejecutivo, no es ningún incidente, es un proceso del Ejecutivo. Y después de eso, pues se dicta una sentencia. En la vía de premio nunca he hablado de una sentencia porque no la hay. Ya dictada la sentencia, si es de dinero, hay que declarar que procede el remate. Entonces, esa parte de los 5 días, de cualquier excepción, de 10 días de prueba y de la sentencia, no existe en la vía de premio. La vía de premio, eso se obvia, eso no existe, eso es simplemente embargar y rematar. Aquí no, aquí hasta que haya sentencia podemos rematar los bienes embargados, porque la sentencia es la que nos autoriza proceder al remate de los bienes embargados. Por ende, el juicio ejecutivo es un procedimiento que tiene una pequeña fase de conocimiento. Cuando se da audiencia por 2 días, se abre prueba por 10 días y se dicta una sentencia, porque la sentencia es la que le da fortaleza a ese título que tiene poca fortaleza. La vía de premio no es de esa manera. ¿Qué pasa ya cuando está embargado el bien en una vía de premio? Si es un bien mueble, se tasa, se da el valor. Si es un bien inmueble, se establece el valor entre el monto de la deuda y el valor de la matrícula fiscal. Y entonces esa es la base del remate. Se señala remate en un plazo de 15 a un máximo de 30 días, se hacen publicaciones en el diario oficial y el día del remate pues se aceptan las posturas que cubran la base que se pide de capital más intereses y costas y se adjudica la mejor postura. Para participar como postores es necesario depositar el 10% de la postura. Ya el juez se le adjudica al mejor postor, luego de eso viene un proyecto de liquidación que se tramite en la vía incidental y ya firma el proyecto de liquidación, dependiendo de dónde asciende, se le fija un plazo al postor para que cumpla con lo que le hace falta. Recuérdense que solo deposita un 10% y debe todo lo demás hasta donde llegue el proyecto de liquidación. Cuando ya el postor deposita todo, el juez ordena la escrituración a nombre del postor y le entrega los bienes al acreedor. Si hay algo que sobra, pues le queda al deudor. Y ahí termina el proceso en términos muy generales. Ese es el procedimiento, pero no sé qué piensa Walter. ¿Tiene alguna duda más? Cuénteme. No, me quedó más claro, licenciado. Muchas gracias. Solo una duda. En la vía de premio, lo que se va a ejecutar por lo regular son obligaciones que son de un pago en efectivo. Si solo eso. No por lo regular, no. Solo proceden obligaciones dinerarias. Nada más. Okay. Muchas gracias. Ahí no hay otra obligación más que dineraria, dar dinero. Igual en el juicio ejecutivo. Ahora, las ejecuciones especiales son otra cosa. ¿Ok? Ok, muchas gracias, licenciado. Sí, quedó más claro. Muchas gracias. Freddy, por favor. Feliz tarde, licenciado. Tengo 2 preguntas, licenciado. La primera es respecto al documento privado. Para que un documento privado proceda en la vía ejecutiva, tiene que ser reconocida por juez, ¿verdad? Cualquier otro documento no procede en ninguna vía ejecutiva. Documento privado es el documento que hacen las particulares sin la presencia de un funcionario. Es un documento privado.
Si ese documento privado que hicieron dos personas particulares contiene una obligación dineraria, bueno, aquí puede ser cualquier obligación, pero pongámoslo dineraria, pagar 100,000, 1,000,000 de quetzales. Ese simple documento no es título ejecutivo. Si ese documento se legalizan las firmas o se tienen por reconocidas las firmas ante un notario, constituye título ejecutivo. Si ese documento que no lo quiere firmar, no lo quieren reconocer ante el notario, ni quieren empezar el notario, se reconoce ante un juez, también es título ejecutivo. Esos son los documentos privados que son un título ejecutivo, pero el requisito es reconocido o legalizado las firmas por un notario o reconocido ante un juez. Ok, perfecto, licenciado. Y la última pregunta es respecto a la contestación de la demanda. Solo en la vía de apremio se puede contestar de manera negativa, ¿verdad? En el procedimiento ejecutivo, no, ¿verdad? En ninguna ejecución se contesta la demanda, Freddy. Ok. En la vía de premio tampoco hay oposición. En la vía de premio solo puede interponer excepciones que destruyen la eficacia del título. Ok. No, entonces no en el juicio ejecutivo se puede oponer y también, si quiere, puede interponer excepciones. Ok. Ahí se recuerda que las excepciones no son previas ni perentorias en las ejecuciones, simplemente son excepciones, ¿verdad? Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Solo a usted, Freddy. Paulo, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta. No me quedó muy claro cuando se refería en el juicio ejecutivo a la excepción de pago. No sé si la puede volver a explicar, por favor. Mire, Paulo, la mejor manera de poder destruir, no la mejor manera, pero la forma normal de poder destruir un título es que usted ya hubiera pagado la deuda. Es decir, si a mí un banco me reclama bajado un crédito hipotecario, un banco viene y vengo a cobrarle al licenciado Mario Gordillo 100,000 quetzales, pero sucede que ellos presentaron la demanda hace un mes, 2 meses, y yo ayer fui a pagar, porque ayer fui a pagar y me aceptaron el pago. Normalmente los bancos cuando ya están en demanda ya no aceptan pagos, pero a mí me lo aceptaron. Yo voy y presento dentro de los 3 días la excepción de pago. Demuestro con el documento que pago, entonces el pago destruye el título, sí, porque el título tiene 100,000 y aquí está la cosa de pago. Acredito prueba documental, aquí está el recibo. Entonces el juez le da trámite, declara con lugar de pago y se terminó el juicio. Condenan en costas al banco, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el pago simplemente es la forma normal de cumplir con una obligación. Hay formas también de cumplir obligaciones, pero el pago es la forma normal. Usted cumple el pago por cesión de bienes. Usted, en lugar de pagar 100,000 quetzales, el acreedor le acepta a usted 20 vacas y usted hace un documento donde dice que le debe 100,000, pero en virtud de los 100,000 se paga a través de 20 vacas. Es un pago por cesión de bienes. Yo le cedo bienes. Ya no le doy dinero, pero le cedo bienes, pago por cesión de bienes. Y otra forma de cumplimiento es el pago por consignación, cuando yo lo presento en un tribunal y un tribunal acepta el pago como válido y entonces pago por consignación. Esos atacan un título ejecutivo, ejecutable en vía de premio o ejecutable en juicio ejecutivo. También hay formas de extinción de obligaciones que no son cumplimiento, extinción. La prescripción, que es cuando una deuda ya transcurrió el tiempo para poderse reclamar. La novación, cuando aquella deuda se cambió por otra, esta deuda ya no está vigente. Es que me están cobrando un dinero, sí, pero en esta escritura parece que la cambiamos, que en lugar de dinero ya no le iba a deber dinero, sino ahora le iba a deber café. Hay una novación. La condonación, pues la perdón de la deuda. Mire, usted debe 100,000 quetzales, sí, pero aquí tengo el documento donde el deudor me perdonó la deuda, me la condonó. La confusión, cuando el acreedor y el deudor al final se confunden en la misma persona, porque el deudor por alguna circunstancia hereda el bien o hereda la deuda, no sé, una confusión. Esas formas son de extinción. Las obligaciones se cumplen, las obligaciones se extinguen, las obligaciones se transmiten, la subrogación, por ejemplo, pero la transmisión no es una forma de atacarla, pero las formas de extinción, confusión, novación, remisión, condonación, prescripción, destruyen el título. Y las formas de cumplimiento, pago por consignación, pago por cesión de bienes, extinguen el título, atacan el título. Pago es la forma más normal. ¿Cómo se cumple una obligación? Pagando. ¿Cómo cumplen ustedes pagando 100,000 quetzales? Pagando 100,000 quetzales. Si ustedes ya lo pagaron, entonces le dice, señor juez, mire, yo ya pagué, excepción de pago. Y con eso el juez le tiene que dar trámite y declarar sin lugar la ejecución. Pero no sé si más o menos le queda claro.
Sí, licenciado, muchas gracias. A usted, Pablo. ¿Alguien más? Bueno. Jueves, Alfredo, por favor. Disculpe, Lick, no sé si estoy algo tonto y no entendí muy bien, pero ¿cuándo es que se iba a premio y cuándo es que se va a ejecutivo? No me queda muy claro. Los títulos, Alfredo. Ah, ok. O sea, si usted tiene un título del 294, tiene una sentencia, autoridad de cosa juzgada, tiene un crédito, préstamo, garantizado con una hipoteca, tiene un convenio celebrado en juicio, tiene un convenio homologado por un juez, tiene una transacción celebrada en escritura pública, esos que aparecen en el 294, si ese es el título, su vía es vía de apremio. Si usted tiene un título del 327, testimonios de escrituras públicas, crédito, títulos de crédito, documentos privados reconocidos ante juez competente, documentos privados legalizados por un notario, tiene acta notarial del saldo deudor, de un libro de contabilidad. Si tiene cualquiera de esos, juicio ejecutivo. O sea, la vía usted no la escoge, sino el título que usted tiene le dice qué vía es la que tiene que adoptar. 327 dijo para el ejecutivo, ¿verdad? 327. Ok, gracias, licenciado. Vaya, Alfredo. ¿Algo más? Sí, Pablo, por favor. Licenciado, disculpe otra vez. No tenga pena. La extensión de la obligación dijo que era la prescripción, novación, condonación, confusión y remisión, ¿verdad? Sí, de hecho eso lo encuentra usted en el Código Civil. Le invito a que más tardecito vaya, con la computadora es fácil, se va al Código Civil y busque formas de extinción de las obligaciones y ahí aparece la lista. ¿Oye? Gracias, licenciado. Vaya, Pablo. Bueno, jueves de la semana entrante a las 3 de la tarde nos vemos. Perdón, todavía tengo alguien aquí. Helmi, por favor. Buenas tardes, licenciado. Perdone, solo una pregunta. ¿Van a venir a redactar memoriales? Perdón. ¿Redacción de memoriales? Si va a venir redacción de memoriales. Sí. Es una buena pregunta. No sé si debería responderla porque vimos alguna redacción de memoriales, pero la voy a tranquilizar, Helmi. No viene eso. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más iba a preguntar? Yo era lo mismo, Lick, gracias. Le voy a dar la primera pregunta para que vayan tranquilos. Su nombre. ¿Okay? Un punto por el nombre. Y número de carnet también. Tengan feliz tarde. Nos vemos entonces el jueves. Con permiso. Licenciado. Sí. El examen va a venir así como el primer parcial, así de pregunta directa. ¿Cómo lo quiere usted, Ana? ¿Lo quiere con respuesta múltiple o lo quiere con pregunta directa? Múltiple, licenciado. La verdad que está más fácil. No va a venir fácil. No va a venir fácil, Ana. Está más difícil ahora. Ay, no, está más difícil ahora, ¿oye? ¿De acuerdo? Gracias. Pues, tengan feliz tarde. Nos vemos, pues se cuidan. Dios. Feliz tarde, licenciado. Feliz Gracias. tarde.